Estás en vivo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy continuamos con nuestro paseo por el Museo del Prado. Tal vez algunas de ustedes ya conocen el Museo del Prado y las que no lo conocen lo pueden conocer ahora virtualmente. El Museo del Prado es uno de los museos europeos, pues yo creo que más completos que hay. Se encuentra en Madrid y está entre los museos más visitados de Europa. Tal vez no es el más visitado, pero sí es de los que más visitantes tienen al año. Bueno, tenían ahorita en esta época, ¿no? Pero esperamos que todo esto se vuelva a retomar. Bueno, el Museo del Prado tiene muchas cosas que a lo mejor otros museos no tienen un encanto personal. Sobre todo el Museo del Prado es muy rico en cuadros de maestros europeos del siglo XVI al XIX. Y para muchos historiadores del arte, pues es uno de los museos más importantes del mundo en pintura europea. ¿Cuál es uno de sus principales atractivos que tenemos al entrar a estos museos, a este museo en particular? Es que cuenta con una amplia presencia de Velázquez, el Greco, Goya. Creo que Goya es uno de los artistas más representados dentro del museo. También tiene obras de Tiziano, de Rubens, del Bosco. Entonces, esto lo hace que tenga una de las más extensas colecciones a nivel mundial. También hay otros autores muy destacados que cuando vamos a ver con detenimiento las obras de todos estos artistas y las vamos a estudiar porque son obras que realmente vale la pena conocer de todos estos maestros españoles, como es Murillo, Rivera, Zurbarán. Tenemos también a los italianos, Frangélico, Rafael, Veronese, Tintoretto, Patinir, Antonio Moro, también estos de la escuela flamenca, Van Dyck, Poussin, de la escuela francesa. Estos son algunos de los más relevantes. El inventario de estos museos, imagínense ustedes todos los bienes que contienen y son inmensos. Por ejemplo, en 2017 que se hizo pues se llevó una contabilidad, encontraron más de 35,000 objetos que se encontraban desglosados en 8,045 pinturas, 9,561 dibujos, 5,973 estampas y aparte algunos matrices de estampación para hacer precisamente estas estampas. 971 esculturas, además también hay fragmentos de esculturas, 1,189 piezas de artes decorativas, 38 armas y armaduras y 2,155 medallas y monedas, como casi 15,000 fotografías, 4 libros, 155 mapas. Entonces, piensen ustedes al entrar a uno de estos museos que realmente entra uno con cierta reverencia, porque no es fácil conservar estas colecciones. Ustedes saben, por ejemplo, conservar colecciones de dibujos es sumamente difícil por las condiciones del papel. Cuidar papel es una de las cosas más difíciles. También, pues las pinturas, aparte de estas obras, hay muchas obras monumentales. Entonces, siempre estos museos, la verdad, todos nuestros respetos porque han pasado por guerras, por guerras civiles, por muchas cosas y han tratado de hacer
lo que sea lo mejor para conservar todas estas piezas. Este Museo del Prado, al igual que el Louvre o que los Uffizi, ¿a qué debe su origen? Debe su origen a la afición de los coleccionistas de las dinastías gobernantes a lo largo de varios siglos. ¿Qué refleja este museo? Refleja los gustos de los reyes españoles y pues su gran red de alianza que tenía con otros países europeos y también sus enemistades políticas. Por lo que es una colección diferente, porque es una colección que no guarda simetría, tiene diversos artistas, diversos estilos y algo que es único en este museo es que, por ejemplo, ellos tenían estos pintores que vivían con ellos y fueron colecciones particulares las que vamos a ver en este museo. Entonces, estos estudiosos de diferentes ámbitos han hecho pues grandes tratados, libros sobre todo lo que han visto en estas grandes colecciones. Este museo no es un museo tipo el Hermitage en Rusia o el Metropolitan o la National Gallery de Londres. Cercano a él también se encuentra el Museo Thyssen-Bornemisza. No es ese tipo de museos que tienen diversas escuelas. Ya vimos el Museo del Louvre y la cantidad de escuelas que tiene, la cantidad de obras, la cantidad. Este es una colección intensa, pero muy, podríamos decir, muy controlada, porque es una colección de los reyes, que los reyes se encargaron para su familia y para ellos. Les decía que cerca está el Thyssen-Bornemisza. No sé si algunos de ustedes ya hayan tenido la oportunidad de ir. Nada más que el Thyssen-Bornemisza tiene colecciones de diferentes escuelas. Y aquí vamos a ver pues la colección, aunque hay muchos otros pintores, pero pues las colecciones que más nos impactan son pues la de Goya, la de Velázquez, aunque también tienen magníficas obras de otros artistas. Tenemos la escuela pictórica de España, de Flandes, de Italia, sobre todo de Venecia, de Francia, pintura alemana, tenemos pintura británica, pintura holandesa, hay una selección de pintura holandesa, a lo mejor no muy amplia, pero incluye un Rembrandt. Entonces, pues hay mucho que ver en este museo y sobre todo los estudios de estos personajes fascinantes, de estos reyes que convivieron con el pintor. Entonces, vamos a estudiar ahorita, ya vimos las meninas, pero vamos a estudiar desde el punto de vista pictórico a todos los personajes tan interesantes que existen en esta obra, porque es una obra pues fascinante. Miren, este museo fue concebido inicialmente por José Moñino y Redondo. Era un conde de Floridablanca y fue el primer secretario de Estado del rey Carlos III. Entonces, él, en el marco de una serie de instituciones de carácter científico, ¿por qué? Porque en esta época, cuando se va a crear este museo, era la época de la ilustración, la época del saber. Entonces, ellos querían crear un museo que se enfocara en esto. Contó con pues uno de los arquitectos predilectos de esa época, que era Juan de Villanueva. Él también hizo el Real Jardín Botánico, el Real Observatorio Astronómico, y estos conjuntos forman, se les da el nombre de Colina de las Ciencias,
El actual proyecto arquitectónico del Museo del Prado, de la Pinacoteca, fue aprobado por Carlos III en 1786 y fue como la culminación de la carrera de este gran arquitecto y también una de las cumbres del neoclasicismo español. Estos museos en sí, pues las obras arquitectónicas en las que se encuentran estas grandes obras, en sí tenemos que hacer un recorrido, también tenemos que verlos porque pues son obras geniales también de estos grandes arquitectos. La reina Isabel de Braganza fue considerada como la inspiradora del museo. ¿Por qué? Porque ella tuvo mucho interés y ella le manifestó ese interés a Fernando VII y la segunda esposa de este monarca, y ella sugirió, que debían de tener todo este museo y debían hacer una fundación. Ella se basaba mucho como en la imagen del Louvre de París y que se exhibieran piezas escogidas de las colecciones reales. En ese entonces se contaban con 311 cuadros, se exponían en 3 salas. En años sucesivos, pues el patrimonio se fue ampliando y posteriormente hay un problema monárquico porque se muere Fernando VII y la división testamentaria queda entre Isabel II y su hermana María Luisa Fernanda. Entonces, el testamento fue aplazado hasta la mayoría de la edad de Isabel, porque no sabían si iban a incluir estos bienes en el testamento. Entonces, se aboga mucho porque queden estos bienes para la corona española y hay una equitativa indemnización, así dice en el documento legal, que conviene a todos para los bienes adjudicados, y este acuerdo fue aprobado por la reina de conformidad con su madre y su hermana. Entonces, después de esto, el museo pasa a formar parte de los bienes de la nación. Entonces, aquí ya se arregla un grave problema y el museo ya pasa a estar como muy consolidado. Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, el Museo del Prado vivió una situación de cierta precariedad, pues el Estado le destinó un apoyo y unos recursos que no eran suficientes para mantener todo este gran edificio, y eran muy deficientes también las medidas de seguridad que tenía, y pues en esa época, imagínense, hay montones de leña apiladas en las estufas y provocaban siempre como alarma porque iba a haber un incendio. Entonces, en un periódico de la época se relata un incendio y se dice que había arrasado el Museo del Prado, pero al final del artículo se dice que pues no era verdad, que era mentira. Pero esta falsa noticia sirvió para que se adoptaran mejores medidas de seguridad. Debido a las medidas de seguridad que no habían, pues se lograron robar algunas piezas muy importantes de las colecciones, que eran colecciones reyes. Hay por ejemplo, vaso para perfumes que eran de ágata, de la piedra, y esto integraba el tesoro del delfín y fue robada en 1918. Se quedó en estampas, es como se conoció la pieza, pero la pieza fue robada, y durante la Guerra Civil
fueron evacuadas todas las piezas ante el temor de que los bombardeos pues fueran a tener algún daño permanente. Entonces se fueron distribuyendo en varias partes, hicieron un gran trabajo, porque conservaron casi todas las piezas que tenían y no sufrieron casi daño alguno estas piezas. También entre las curiosidades que hay en el museo, miren, de las obras totales que hay, que son más de 33,000, las obras expuestas son más de 1,700. Y también hay exposiciones temporales y, por ejemplo, una de las obras que jamás se presta del museo, que esto es una curiosidad, es Las Meninas. Las Meninas jamás salen del Museo del Prado. Es un acuerdo que ellos tienen que jamás puede salir esta obra. Una de las primeras obras que compró el museo la vamos a ver en la próxima clase. Ahorita nos vamos a enfocar en estas pinturas de Velázquez, pero les tengo que decir, fue la Trinidad de Rivera en 1855, y una de las últimas incorporaciones al museo fue un Cristo resucitado de Giulio Clovio. Y estas colecciones, estas obras pues ya se añaden a estas colecciones tan importantes que tienen. La primera exposición que se dio aquí de una mujer, fíjense cómo tuvieron que pasar los años, fue hace muy poco tiempo, fue en el 2016, y fue sobre una pintora flamenca, Clara Peters. Antes no se había hecho una exposición que fuera con todas las obras de una mujer. O sea, se encontraban entre las colecciones, pero no se le había dado ese apartado a una mujer, ¿no? Entonces siempre se ha hablado por los gobiernos que hay, que el Museo del Prado es un museo machista. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre el número de hombres, mujeres, de hombres artistas y mujeres artistas representados en las colecciones del Prado. Por ejemplo, 33 son pintoras. Bueno, 69 si incluimos también a las grabadoras, ilustradoras y todo. 69, imagínense. Y frente a 5,000 que son hombres. Hasta la fecha no ha habido ninguna directora del museo, ni del patronato en 200 años de vida. Este es un dato como del 2018, tengo que checar los 2 últimos años, pero según sé que todavía no había. Entonces esto lleva a muchas interpretaciones. Claro que en la pintura vamos a ver luego a las primeras pintoras que hubo ya reconocidas, porque primero casi todo el apoyo se le daba a los hombres y las mujeres, que no dudo que hubiera grandes pintoras, pero las mujeres casi siempre se dedicaron al tema de la ilustración, de estos libros, que eran unos libros únicos, unos libros maravillosos y que es un trabajo de arte impresionante, pero realmente pasaban como desapercibidas, no se les daba como el nivel de arte en lo que hacían. Entonces, hasta que hay Artemisa Gentileschi y otra pintora, es que ya estas pintoras ya son reconocidas, pero antes de esto casi no tenemos a pintoras mujeres muy reconocidas. Bueno, el Museo del Prado ha pasado por grandes restauraciones, porque el Museo del Prado, les digo, cuando ha tenido situaciones precarias de economía, pues ha habido goteras, ha habido, pues muchos problemas han tenido y siempre han podido recuperarse y han podido
ido a hacer muy buenos trabajos con el Museo del Prado. La última, creo que restauración fue en cuanto a la luz, porque no había muy buena luz en el museo y hicieron todo un trabajo para ya adecuarlo a las épocas que vivimos. Bueno, dicen que una de las obras más viajeras que hay en el museo, ¿cuál creen que son? Son las majas de Goya. Dicen que han viajado cerca de 47,185 kilómetros, porque son las dos obras que más veces se han prestado. Y han viajado pues prácticamente por todo el mundo, ¿no? La obra más erótica considerada del museo es la Danae de Tiziano, que también la vamos a ver, y la más violenta, yo creo que ustedes ya la han visto, es Saturno devorando a sus hijos de Goya, que es una obra muy, muy impresionante, y todo esto lo vamos a ver con detenimiento. Ahorita vamos a ver estos grandes personajes de esta época y de esta obra tan impresionante como fue Las Meninas. Bueno, primero tenemos que conocer nosotros al rey. El rey que encarga el cuadro es Felipe IV de España. Miren, este es Felipe IV de España. Pues Diego de Silva y Velázquez era el pintor pues de la corte, prácticamente ahí vivía, y este rey nace el 8 de abril de 1605 en Valladolid y fallece en 1665 a los 60 años. Ahorita les voy a decir, porque tuvo una vida sumamente agitada, agitada en cuanto a, tuvo varios hijos y fue muy activo con las mujeres. Bueno, entonces Felipe IV de España se le llamó el Grande o el Rey Planeta. Este rey que duró muchos años en el poder, 44 años, fue el más largo de la Casa de Austria y el tercero más largo en la historia de España. Solo lo superaron Felipe V y Alfonso XIII, aunque los primeros 16 años de este monarca fueron bajo regencia. Recuerden que cuando ellos pierden a los papás muy jóvenes, a los reyes, y ellos son niños pequeños o adolescentes, siempre tienen que tener a alguien que vea todo lo que es el reino. Ya cuando ellos llegan adultos es que toman realmente el poder. Bueno, entonces él fue el tercero de 8 hijos y primer varón del matrimonio habido. Aquí es muy interesante para que vayan viendo ustedes estos problemas de la endogamia que Velázquez retrató también. El matrimonio era entre Felipe III de España y su prima segunda. Sus abuelos eran Felipe II de España, que era primo de él, o sea, todos eran primos hermanos, sobrinos, tíos, o sea, tienen graves problemas ellos de endogamia y hay graves repercusiones que ahorita las vamos a ver. Él lucha por cuando alcanza la mayoría de edad, él lucha por llegar al poder y su hermano pequeño muere antes que él y él le toca ser el rey de España. Vamos a ver ahorita todo lo que fue para él de estas monarquías, lo que fue tener esta consanguinidad y lo que les ocasionó gravísimos problemas. Miren, este rey
no le importaba si las señoras eran solteras, viudas, casadas, damas de sociedad, damas de la corte, actrices, sirvientes. Él tuvo hijos con una gran cantidad de mujeres. Se decía que, bueno, se hablaba en esa época, hay libros escritos sobre esto, dice que él, decían que trabajaba desde el alcázar hasta el burdel, porque conocía todos los lugares de todas las señoritas y, bueno, andaba con todas. Entonces, que él tenía una gran actividad sexual y que como tuvo relaciones con infinidad de mujeres, dice que todas las calamidades que le afligían a él mismo y al país eran un castigo divino. Eso decían sus congéneres. Al rey, por razones políticas, cuando era príncipe, lo casan a los 10 años con Isabel de Borbón, hija de un soberano francés, que también era su tío. A los 15 accedió al trono y dedicó los primeros años de su reinado, porque acuérdense que les dije que él no había tomado posesión, pues a qué se dedicó: a divertirse, a fiestas, le gustaban mucho las cacerías, los espectáculos, las fiestas. Se dedicó a andar con cuanta mujer encontraba y le hicieron infinidad de sátiras, de canciones, de todos los amoríos que él tenía. Dicen que uno de los visitantes lo calificó, lo dejó escrito de estatua animada, porque dice que tuvo una reunión con el monarca para algo muy importante y que el monarca jamás se movió. Dice que solo lo vio mover los labios y la lengua, pero esa inmovilidad que tenía para recibir a los dignatarios, a eso, se decía que se transformaba. Todos culpaban también de esta conducta tan licenciosa que tenía al que actuaba de regente por el que era el conde duque de Olivares, que era el hombre de máxima confianza y que gobernó pues el país casi toda la primera mitad del mandato. ¿Por qué? Porque recuerden, él era muy chico, se dedicaba a la fiesta, entonces pues no le interesaba gran cosa el país. Bueno, con la primera princesita que lo casan, Isabel de Borbón, ella pues no se adaptó muy bien a la corte. ¿Por qué? Porque sabía todas las infidelidades del monarca. Dicen que lloraba mucho, que se le hacía sufrir mucho y que ella decía que su dignidad como reina, ¿dónde se veía? Porque pues él, todos sabían lo que era, ¿no? Entonces, pero él la trató, al final de todo, la trató de una forma respetuosa y cariñosa. No era el mismo tipo de monarca, podríamos decir, que un Enrique VIII. No, sino que él era una persona simplemente que le gustaba la fiesta, no era tan, podríamos decir, maquiavélico como Enrique VIII, que mandaba matar a sus mujeres, a las que no le convenían y a las que no las encerraba, no. Él se llevaba con su mujer, estuvo casi en todos los embarazos, ella tuvo 7 hijos y se dice que él tuvo muchos, bueno, en esa época se les decía bastardos reales, y a estos bastardos reales ya se sabía, ocupaban un lugar, se les daba, por ejemplo, se los entregaban a condes, ellos los criaban como si fueran sus hijos, y pues crecían bien, con título, todo, y como con una familia. La mayoría de las amantes del rey, cuando él las abandonaba, una cosa muy curiosa, entraban a un convento
y se cuenta la anécdota que él lo atrajo una dama de palacio y fue una noche discretamente a su cuarto, pero la mujer no quiso abrirle y lo despidió diciendo, vaya con Dios, no quiero ser monja, porque ese era el destino de todas las mujeres que andaban con Felipe IV. El destino era ser monja después. Bueno, hay una sorprendente historia también de que se dice que entre los historiadores, a la hora de dar un número de hijos bastardos que tuvo, jamás se han puesto de acuerdo, porque dicen que había una infinidad de hijos. Bueno, también a oídos del rey llegó que había una monja que estaba en el convento y que era de una gran belleza que se llamaba Sor Margarita de la Cruz. Entonces él tuvo la curiosidad de conocerla y se introdujo en el convento por una puerta secreta. Al verla, se dice que se enamoró perdidamente de ella e inició una serie de visitas hasta que decidió mantener relaciones con la religiosa. Pero Margarita le comunicó a la abadesa lo que estaba pasando y la noche que el rey decidió entrar a la celda, encontró solo almohadas y un crucifijo y cirios prendidos alrededor. Entonces él, muy sorprendido, abandonó todos sus planes, pero al darse cuenta que había sido objeto de engaño, se dice que quiso volver a andar detrás de esta monja y la noticia llegó hasta el Tribunal de la Inquisición y el Tribunal de la Inquisición tuvo que tomar cartas en este asunto. Sin embargo, el conde Olivares se presentó ante el inquisidor con 2 decretos del rey. En uno le concedía 12,000 ducados de renta a cambio que renunciase a su cargo y se retirase a Córdoba, su ciudad natal. Y la segunda opción era partir al destierro en un plazo de 24 horas. Pues el arzobispo no tuvo duda alguna y pues prefirió la segunda opción, mejor se retiró. Se le atribuyen, pues más o menos se dice que tuvo unos 32 hijos bastardos. La mayoría de los hijos entraron en la carrera religiosa. Por ejemplo, uno, Alonso, se hizo fraile dominico, llegó obispo de Málaga, otro era canónigo, otro se convirtió en gobernador de Novara, y así todos sus hijos fueron ocupando puestos importantes. También tuvo un amorío muy importante con una actriz, María Inés Calderón, llamada La Calderona. Esta actriz tenía solo 16 años cuando debutó y el rey se encontraba de incógnito en el teatro y quedó, bueno, maravillado con la actriz y él tuvo una relación con ella que era la comidilla de Madrid. Entonces, dicen que se produjo un incidente entre la reina y la actriz, que durante una fiesta en la Plaza Mayor, Isabel vio que su rival ocupaba un balcón destacado y mandó desalojarla. El rey la compensó después asignándole, imagínense, con carácter fijo, un balcón en la plaza, en la esquina de la calle de Boteros. Entonces, la gente del pueblo lo denominó el balcón de Marisa Palos, por el título de una canción que cantaba esta actriz y se había popularizado. Entonces, estos monarcas tenían unas vidas bastante agitadas, tuvo muchos hijos, y a todos los hijos casi siempre les daban un título
un título real. Más adelante él muere su mujer y se casa con la princesa Mariana de Austria. Pero para que vean ustedes, Mariana de Austria, que siempre en los retratos de Velázquez, si la ven ustedes, tiene una cara un poco austera, un poco seria. Él y ella son los que aparecen en las meninas en el espejo, en la parte de atrás. Bueno, esta reina nace el 7 de octubre de 1649 y muere el 17 de septiembre de 1665. Ella era su sobrina también de él. A ella la casan también pequeña con él. Era esta obra, todas las obras que les estoy presentando ahorita son las que les hizo Velázquez, y Velázquez las retrató desde que esta princesa llegó a la corte hasta ya más grande, igual que a la princesa Margarita, la de las meninas, siempre las fue retratando según iban creciendo. Hay muchos retratos en el Museo del Prado de ellas hechos por Velázquez y también por otros pintores. Bueno, Mariana era hija del emperador Fernando III del Sacro Imperio Romano Germánico y de la infanta María Ana de España, que era hija a su vez del rey Felipe III de España. Y ella desde niña estuvo comprometida con su primo Baltasar Carlos, que era el príncipe de Asturias. Pero al morir este inesperadamente joven, en 1646, el rey Felipe IV de España, tío de la joven, se había quedado viudo, recuerdan, de Isabel de Francia, se ofreció como novio de la joven archiduquesa austriaca. Y el matrimonio tuvo lugar el 7 de octubre de 1649 en Navalcarcerno, cerca de Madrid, pasando la noche de bodas en el Escorial. De esta unión nacieron varios hijos, pero solamente dos alcanzaron la edad adulta, que fueron la infanta Margarita Teresa, que fue posteriormente emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico por su matrimonio con el emperador Leopoldo I, y el futuro Carlos II. Al fallecer su esposo en 1665, Mariana se convirtió en regente del reino durante la minoría de edad de su hijo y fue una figura muy influyente porque encontró la oposición de los otros regentes y se volvió ella una mujer muy influyente, pero también tuvo graves desavenencias con su hijo. Los últimos años fueron especialmente difíciles porque tuvo muchas peleas cuando su hijo, Carlos II, se casa. Tiene muchas peleas con su nuera, Mariana de Neoburgo. Y también a ella le pasaron varias cosas. Se muere su nieta y ella tiene un gran dolor y su hijo pues como que no la ayuda a asimilar todos esos golpes que ha tenido ella en su vida. A Mariana se le diagnostica cáncer de pecho y esa fue la causa de su muerte. El sarcófago de Mariana de Austria se encuentra en la cripta real del Escorial. Todos estos personajes, les vuelvo a decir, los retrató excelentemente Velázquez, y también podemos ver en los personajes de lo que les voy a hablar ahorita, de toda esa endogamia que existía en estas familias reales. Miren, cuando ella se casa, nacían muchos niños muertos, o muchos niños nacían y morían al poco tiempo, porque por todos estos problemas que tenían ya ellos,
al estarse casando estas dos casas reales. Casi siempre los Borbones se casaban con esta rama de la familia austriacas y por eso tenían estos gravísimos problemas de consanguinidad. Miren, una curiosidad que hay, ¿han oído hablar ustedes de las Islas Marianas? Bueno, estas islas que están situadas al este de Filipinas y al sur de Japón, a estas islas se les llama las Islas Marianas y a la fosa transoceánica se le llama la fosa de las Marianas y es por esta reina. Siempre, pues, recuerden que estos países tuvieron injerencia en, en muchísimas partes del mundo. Entonces, era una forma como de darlos para que ellos tuvieran como un reconocimiento. También Velázquez pintó, recuerden, aquí está Margarita, la princesa Margarita. La princesa Margarita también tiene un destino parecido. A la princesa Margarita la pinta Velázquez muchas veces, pero ¿cuál creen que era el fin de pintar tantas veces a la princesa Margarita? Que la princesa Margarita ya estaba comprometida también con su tío. Entonces el tío, como había quedado también viudo, quería ver el desarrollo de la niña. Entonces se iban mandando fotos según la niña iba creciendo. Pues son cosas que nos resultan ahorita un poco difíciles, ¿no? De asimilar, pero bueno, eran costumbres de esa época. Bueno, antes de hablar de Margarita, vamos a hablar también de uno de los personajes que más nos mueven en esta obra. ¿Cuál es uno de estos personajes? Pues uno de esos personajes es el de la enanita que se llamaba María Barbola. Decían Mari Bárbola. Siempre en este cuadro nos llama la atención lo que hizo Velázquez. ¿Por qué? Porque Velázquez nos está pintando a una, podríamos decir, a una adulta en miniatura. Les digo adulta en miniatura porque los niños pues no tenían esa movilidad que tienen los niños actuales. Si me imagínense esa niña de esa edad, una niña de 5 años con un corsé, una niña de 5 años con esas varillas, con esas faldas y teniendo que permanecer en una posición para que la pinte este pintor. Entonces, esta pequeña niña, pues eran tratados como realmente como adultos en miniatura. Y Velázquez, si ven, pinta con todo el candor a esta niña, la pinta, pues una niña hermosa que siempre nos ha llamado la atención y pone también ahí a esta Mari Barbola, y dense cuenta que pues todos hablan como de la fealdad de la enana, que porque era muy seria, que era muy desafiante, que esta enanita siempre estuvo avergonzada de su deformidad. Claro que ahí en la corte no era nada raro. ¿Por qué? Porque para ellos era como una curiosidad y en la corte convivían más o menos unos 40 enanos. Pero ¿por qué fue ella elegida? Que les vuelvo a decir, había muchísimos, 40, imagínense en la corte todo lo que había. Pero ¿por qué fue ella elegida por Velázquez? ¿Por qué? Porque Velázquez se cree que le tenía cierto afecto, porque ella pasaba muchas horas en el taller de Velázquez observando cómo trabajaba. Y ella permanecía callada, observando todas las discusiones que tenían de las obras, de todo. Y que ella,
pues no opinaba, nadie le preguntaba, pasaba como desapercibida, y ella decía que le hubiera mucho gustado ser distinta, que no se imaginaban cómo ella deseaba haber recibido educación. Pensaba que leer libros tenía que ser apasionante y con muchos esfuerzos ella logró aprender a escribir con mucha dificultad y el pintor muchas veces la acompañó en sus lecciones. Decía ella que ella había carecido de esos principios básicos de enseñanza, que no tanto por ser enana, sino porque su familia carecía totalmente de recursos. Entonces, con Velázquez ella conoció como un mundo nuevo que había sido inaccesible, y debido a él, pues ella pudo aprender a leer, ella tuvo acceso a libros, y a Velázquez le impactaba mucho que esta muchacha tuviera esas ganas de superación, y que sabía que esta muchacha podría haber vendido casi que su alma al diablo por lograr ser más alta, más guapa. Y yo creo que ella se dice que se había enamorado también de un forastero, y que una noche este forastero le pidió que lo acompañara, y que de ahí ella cambió mucho, que ya fue una mujer muy feliz. Bueno, estas son historias que se dan en torno a este cuadro y que dejaron muchos escritores, escribieron sobre todos los personajes que habitaban en esa época en este palacio, en este alcázar. Bueno, los enanos en esta situación tenían suerte de vivir, porque a pesar de que soportaban burlas, cosas que en nuestra época pues están mal, claramente las vemos mal, pues ellos eran bufones, así se ganaban la vida. Y se piensa que, dada la época, era más fácil vivir adentro que hubieran ellos vivido externamente, porque hubieran tenido más problemas. También se dedicaban mucho a ser espías, a ser confidentes. Entonces ellos estaban al tanto de todo lo que se decía, se oía, y trataban de no despertar sospechas para poderlo llevar a otros lugares del palacio. Bueno, ellos, sobre todo estos reyes, sí lograron como rodearse de todo este séquito de estos enanitos. Miren, este es otro, nada más que les voy a decir qué pasaba con él. Bueno, antes de decirles, fíjense que hay una anécdota muy curiosa. Se dice que cuando esta persona se entera del fallecimiento de la infanta Margarita, ya ven que la princesa Margarita muere joven a los 21 años con su cuarto parto. Ella quiso volver a ver el cuadro de las meninas, porque decía que deseaba recordar la imagen de aquella preciosa niña a la que ella tanto envidiaba por su belleza y su gracia. Y decía que era una niña que batallaban mucho por tratarla de mantener quieta para que, que el pintor pues pudiera pintarla. Bueno, este otro que se llama Nicolásito Pertulato, él, fíjese que tenía otro tipo de enanismo. Él tiene un enanismo que se llama, bueno, no exactamente es el nombre científico, pero les dicen liliputienses, porque son perfectamente como un adulto en pequeño, y con facciones como muy
muy simétricas. Entonces, él, si ven cómo lo plasma Velázquez, se dice, hay un estudio, les digo que este cuadro se ha sometido a infinidad de estudios porque se han hecho muchos estudios muy interesantes sobre él y dice, hay un estudio que dice las patologías que plasma Velázquez en este cuadro. Pues, ¿cuáles son las patologías? Recuerden que un pintor como que observa mucho. Dense cuenta cómo hizo la composición y sí, evidentemente está la niña con sus facciones perfectas y luego está esta enanita. Él pintó, Velázquez, también a muchos enanitos. Nada más que esta mujer tenía condroplasia, es la que se llama, y es una enfermedad hereditaria, pero son unos rasgos muy característicos. Pero el otro, el enanito que les digo, él tenía un enanismo hipofisiario. Entonces, él es como un adulto, pero en pequeñito. Él, él procedía de una familia noble del Ducado de Milán y lo habían llevado a la corte para que pudiera, pues, convivir con todos. Realmente su tamaño, si ven ustedes en la obra, es como de un niño de 8 a 9 años, pero él, cuando lo pinta Velázquez, él ya tiene 15 o 16 años. Él estuvo en la corte a partir de 1650 y él llegó junto al séquito de la mamá de Margarita, de Mariana de Austria. Se cree que ella lo tomó a su servicio. Recuerden que estas cortes, cada princesa, aunque llegara de otro país, ellos traían su propia corte de su país y traían pues toda la serie, traían gente que les ayudaba, gente que les hacía todos sus deberes, pero también traían bufones, traían damas de compañía. Y ella cuando llega con el enanito, pues él causa mucha sorpresa, porque los más que conocían era el otro tipo, al tipo acondroplásico, y él pues era como de facciones muy delicados, con la apariencia de un niño, y se decía que era muy inquieto y vital. Si ven ustedes en la obra, él está tratando como de dar una patada al perro que está echado. Entonces, estos cuadros tienen muchísimas, se les ha estudiado desde muchísimos puntos de vista. Miren, por ejemplo, la princesita Margarita, si ven ustedes, la tiene de la mano, ella se llamaba María Agustina Sarmiento de Sotomayor, que ese es el nombre real del cuadro, las meninas, pero las meninas son estas, digo, ese no es el nombre real del cuadro, el nombre real era la familia de Felipe IV, pero se le da el nombre de las meninas por estas dos mujeres que están a un lado de la princesita. Bueno, esta mujer, la que está hincada, podríamos decir, bueno, inclinada, le está tratando de ofrecer a la princesita podríamos decir, como una tacita de agua. Bueno, esa tacita era hecha de cerámica o tierra colorada que se traía de Portugal y se traía de una zona específica. Y era un agua que ellos tomaban perfumada. Y luego
de lo que estaba hecho esa tacita, de esa sustancia que traían desde Portugal, se comía. ¿Por qué se comía? Les voy a decir por qué. Porque se decía que con eso que te comías, ibas a tener la piel siempre muy blanca y se regulaba la menstruación y servía como anticonceptivo. Se cree que el origen de esta costumbre es musulmán, ya que en Bagdad en el siglo X existía esta costumbre de comer ciertas arcillas y se cree que la corte española por medio de los moros. Recuerden que en esta época se consideraba la blancura como un símbolo especialmente seductor. Bueno, el tema para la piel blanca, no crean que era nada bueno. ¿Por qué? Porque ¿saben cómo llegaban a esa piel blanca? Porque seguramente esta arcilla contenía algún tipo de mineral y lo que hacían es que producía una forma de anemia. Entonces esa anemia le da textura de piel como blanca, marmórea, así como un blanco, les decían ellos, como blanco lunar, así les decían ellos, que eran blancas como la luna. Bueno, entonces se hicieron poemas, se hizo todo por este tema de esa blancura. Se hicieron hasta poemas, hacían poemas, estas tacitas que traían ellos desde Portugal para tener esa tez blanca. Recuerden que vamos a hablar con detenimiento en la otra clase, porque ya vamos a ver a los problemas que tuvieron de consanguinidad. Debido a ello, la casa de los Austrias, que así se les decía, se termina. ¿Por qué? Porque ya casi eran descendientes debido a todas las taras y enfermedades que padecían. Llegaron a un altísimo porcentaje de consanguinidad. Todavía las consecuencias las siguen pagando en las cortes actuales en Europa. Se supone que esto llega con muchos años antes, comienzan ellos con la consanguinidad, y ya para esta época de la princesa Margarita, ya es cuando alcanza su máximo esplendor. Les voy a hablar de cuántos embarazos se perdían, quiénes llegaban adultos, y también todos los primos que tenían algunas anormalidades físicas debido a estos trastornos. La próxima clase vamos a hablar de toda esta endogamia, vamos a hablar de otras obras maravillosas de Velázquez, vamos a hablar de Goya, que Goya también es algo fascinante por todas las historias que se cuentan alrededor de Goya, y espero que la obra de las Meninas también todavía nos queda algo de la obra de las Meninas, porque fíjense que encontré yo un estudio muy importante que hicieron a las Meninas desde otro punto de vista, que también está muy interesante. Les digo que ha sido un cuadro muy estudiado por todo lo que representa, todo lo que vimos, que es muy intrigante la composición que hizo Velázquez de esta obra. Vamos a ver todo esto y nos vamos a documentar con más obras y vamos a ver algunas curiosidades de algunas obras que tienen en este museo. También vamos a estudiar un poco a una de las obras maravillosas que tienen en el Museo del Prado, es El Bosco. Y vamos a ver a este gran pintor, vamos a estudiar sus obras con detenimiento, porque son unas obras muy ricas
que al ir uno al museo y verlas, realmente uno se pierde. Es tanto lo que tiene uno que ver en esa obra que es como si estuviera integrados por, no sé, por miles de pequeñas cuadritos. No se cansa uno de verlo, porque hay tantos elementos. Entonces, vamos a ver estudios, porque les vuelvo a decir, ha habido estudios muy serios que se han hecho con lo de la consanguinidad de los Borbones, de los Austrias. Hay una Universidad de Palermo que habla que hasta la princesita tan bonita Margarita tenía algunas alteraciones genéticas, pero para la próxima clase vamos a hablar de todo esto. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima para ver más obras del Museo del Prado, que es un museo, les vuelvo a decir, que guarda grandes colecciones, pero lo más importante es que fueron creadas por los monarcas reinantes. ¿Sí? Casi todas estas colecciones fueron hechas exclusivamente para ellos. Bueno, buenas noches, que descansen, nos vemos. Qué linda. Gracias, Ana. Buenas noches. Gracias, Hasta luego, bye. qué bonita clase. Ay, gracias.